Buenos días a todos. Les agradezco por estar aquí. Es una alegría volver a vernos para poder comenzar con nuestra segunda sesión. La semana pasada, solo para hacer un resumen de lo que estamos realizando, hemos explicado las características del curso, conociendo el tema también de innovación educativa y cómo esta innovación puede estar presente en las diferentes áreas de esto de la educación, ¿no? Encontrando pues que no solo podemos hacer innovación desde un nivel em, de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también puede ser logístico, administrativo, y sobre todo considerando al talento que podemos tener en las instituciones en donde laboramos, es decir, las personas, el clima que podamos tener organizacionalmente, pues influye en si podemos hacer una innovación o no, porque las personas también pueden de pronto facilitar o inhibir que se realice una innovación en esta institución. ¿No? Llámese, por ejemplo, ¿no? Las separaciones de grupos, de pronto los celos laborales. Entonces, el hecho de que existan personas que de pronto fomenten que otras no deseen la innovación, pues esto puede perjudicar. También hemos podido analizar qué factores son los que facilitan y los otros que de pronto perjudican, inhiben de que se pueda realizar una innovación. Y esto nos hemos dado cuenta que pueden ser factores administrativos, institucionales, políticos, como ya mencioné, las mismas personas, y esto necesitamos, pues, el hecho de concientizar sobre la importancia de la innovación en la educación. Entonces, específicamente, como hemos también conversado, si bien la innovación no necesita o para poder realizarse no es necesario que exista Internet o de pronto hasta tecnología, por fines de nuestra diplomatura, que nos ha preparado para poder integrar las tecnologías en la educación, pues vamos a desarrollar en equipos em, un proyecto de integración de las TIC en una de nuestras instituciones de pronto laborales. También hemos formado los grupos y los equipos que nos va a permitir, pues, con quienes nos van a permitir compartir las actividades que vamos a hacer en este taller. Y para ello me gustaría saber si de los que están conectados no tienen grupo, ¿sí? Porque he visto que ya la mayoría se ha integrado a un equipo, pero me gustaría corroborar si hay alguien que de pronto aún no tiene equipo. Voy a hacer como una especie de asistencia para poder verificar si es que alguien no tiene equipo. Entonces, voy a mencionar sus nombres y si alguien no escucha su nombre, pues me comunica. Entonces, tenemos el primer equipo que está conformado por Mayra Basilio, Gloris Canchanya, María Luz Cáceres y Adriana Zúñiga. Entonces tenemos este primer equipo que tiene como coordinadora a Mayra. El segundo equipo está conformado por Giovanna Leiva, José Fajardo, Lourdes Pacheco, Luz Guamán y Carmen Moscoso. En este equipo no tenemos coordinador, entonces lo que les pediría es que puedan, voy a mandarles nuevamente el enlace, y puedan, por el chat, hacer el enlace, por favor, y puedan colocar una X en la persona quien va a ser el coordinador o coordinadora. Luego continuamos con el equipo 3, que está conformado por Noelia Carvajal, Teresa Ramírez, Mónica Ponce, Claudia Cuipa y Selmira Damiano. Entonces, la coordinadora en este caso es Noelia, por lo que veo en la X, ¿no? Si es que hay algo que hay que modificar, lo pueden hacer, no hay problema. Entonces, tenemos esta sesión para cerrar de pronto quiénes son parte de cada equipo. Muy bien, con esto
ya saben que les pido también de pronto, porque sé que hay personas nuevas, que coloquen sus correos, ¿sí? Que podamos llenar toda la información, porque esto de pronto así pueden comunicarse mejor. Sobre todo para los equipos que tienen personas que no conocen, sé que la mayoría pues ha ido compartiendo esta diplomatura, así que se conocen, pero hay otras personas que no. Entonces hay que ayudarlas para que puedan contactarse con sus equipos. Muy bien, entonces, muy bien, voy a regresar. Vamos a ver los mensajes. Grupo número 3 conforme. Excelente, muchas gracias, Mónica. De lo que he podido compartir, ¿hay alguien que de pronto no ha visto su nombre? Por lo que veo, así, con un vistazo rápido, todos están en algún equipo. Muy bien. Entonces, con esto vamos a comenzar con nuestra sesión. Y como siempre, recordarles que para poder participar, de preferencia, pues usar la herramienta de levantar la mano, ¿sí? Y también podemos usar las reacciones, pues, para acompañar a nuestros colegas, como dar aplausos, ¿no? De alguna manera, una carita que nos pueda ayudar a poder motivarnos, ¿no? Y a darle, pues, más dinamismo a esta sesión. Muy bien. Entonces, para los que no han estado en la sesión pasada, también bienvenidos. Como ya han podido ver en Paideia, pues pueden encontrar la grabación de la sesión. Así que los invito a que puedan repasar. Y esto, el día de hoy ya vamos a continuar, sobre todo con contenido importantísimo para poder empezar a realizar nuestro proyecto. Entonces, sin más, voy a compartir la pantalla. Muy bien, si bien, bueno, esta sesión, este taller empezó en agosto, ¿no? Ya nos encontramos septiembre. Sin embargo, es el grupo, pues, que es parte de este mes de agosto. Así que vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar, bueno, esta es la primera parte de la unidad, pues, 2, y se espera que desarrollemos un proyecto educativo innovador en TIC. Entonces, las capacidades que esperamos también desarrollar de manera específica, pues es que podamos desarrollar cada una de las etapas que son parte del diseño de un proyecto educativo innovador. Como les mencioné, hay diferentes formas dependiendo pues del autor cómo lo proponga, pero en esta diplomatura sobre todo nos vamos a alinear los indicadores que plantea FONDEP para poder realizar un proyecto. Sé que muchos de ustedes son docentes, ¿no? Entonces, incluso el proyecto de pronto que pueda salir de esta diplomatura, pues puedan incluso usarlo para concursar eh, en los diferentes eventos que se proponen, ¿no? Desde el Ministerio de Educación o desde la institución que ustedes pues deseen, ¿no? Entonces, realmente se espera tener un trabajo fundamentado, coherente, lógico y que tenga el bastante, de pronto, argumento, una estructura pues pertinente para que ustedes puedan aplicar esto. Obviamente por el tiempo no vamos a llegar al momento de aplicación, no vamos a quedar a un nivel de proyecto, del diseño del proyecto. Sin embargo, esto no quiere decir que más adelante lo puedan hacer. Bien, también se espera que podamos, sobre todo en esto, vamos a empezar a identificar situaciones problemáticas. Es decir, si necesitamos, en este caso, diseñar un proyecto, necesitamos en primera instancia, pues identificar qué problema voy a responder a partir de esto, mi proyecto. Entonces, sé que en nuestras instituciones podemos encontrar diferentes problemas, pero vamos a hacer un ejercicio para priorizar uno de ellos y en base al problema que prioricemos, según los criterios que determinemos, pues vamos a plantear el diseño del proyecto. Entonces también se espera que podamos proponer estrategias creativas para que en nuestro proyecto no solo se establecen las actividades, de pronto las ideas innovadoras en cuanto a cómo vamos a solucionar el problema, sino también vamos a tener diferentes partes en donde se plantea que necesitamos indicadores para que posteriormente
podamos evaluar la efectividad de nuestro proyecto. Entonces vamos a tener diferentes partes en el proyecto que nos permitan o que estén alineados a la implementación, a la ejecución y a la evaluación. Y finalmente, pues vamos a incorporar criterios que están referidos al equipo humano, como les mencioné desde la sesión pasada. Un proyecto incluye definitivamente las personas en sí, ¿no? Más allá de las ideas, pues son personas las que promueven o de pronto pueden también perjudicar la implementación de un proyecto de innovación. Muy bien, entonces, también como recordáis, hemos visto pues que la innovación educativa, más allá del cambio que pueda, en este caso, provocar, pues hablamos de que necesitamos transformar, modificar concepciones y actitudes. Es decir, yo en este caso implemento mi proyecto y ya está, solo espero un cambio. No, para nada. Si queremos que ese proyecto sea sostenible, que es lo que se busca en un proyecto, sostenibilidad, pues necesitamos modificar concepciones y actitudes. Y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que más allá también de esta modificación de concepciones, necesitamos que nuestra innovación sea una acción planificada, es decir, antes pensada, analizada, de pronto hasta proyectada en cuanto a resultados, esperando una mejora, ¿no? En este caso, que propicie esta mejora, no solo en las concepciones de los que son parte de la organización, sino también en la política educativa, en la misma planificación en sí y en las prácticas educativas. Entonces, necesitamos objetivos que nos guíen para poder lograr las metas que de pronto nos planteemos. Y además de poder planificar esta innovación que estamos presentando en nuestra institución, pues necesitamos considerar la valoración del impacto de evaluación de los resultados, que es lo que justamente les decía anteriormente. Si no consideramos el proceso de evaluación, pues probablemente uno no sepamos si lo que estamos haciendo está bien y sigamos invirtiendo tiempo y dinero en algo que de pronto no necesariamente tiene cambios significativos, hablando estadísticamente, esto, o de pronto es algo bueno, pero necesita ser mejorado, y si no evalúo, no voy a darme cuenta de esto, y por ende va a ser difícil o muy lento el hecho de llegar a mis metas. Este plan de innovación educativa debe considerar la mejora continua, que está justamente alineado al proceso de evaluación. Y finalmente, considerar un enfoque participativo. Por eso sé que justamente cuando ustedes contaban algunas experiencias de sus instituciones, mencionamos que también en este proyecto y en los que ustedes van a seguir haciendo, es importante considerar una parte o de pronto un espacio de comunicación, no solo para poder de pronto coordinar con las personas que son parte del proyecto, sino para sistematizar los resultados, ¿no? La buena práctica que podamos estar proponiendo y que esta información produzca, como su mismo nombre lo dice, conocimiento. Entonces, conocimiento que pueda ser usado para replicarse, ¿no? Hemos visto que también hay niveles de innovación de una manera más básica, porque es necesario de esa manera, o de pronto seguir modificándose y adaptándose, agregando ciertos contenidos eh, en la otra institución que pueda replicar nuestro proyecto. Entonces, la idea es de que podamos también difundir este proyecto y que pueda beneficiar a otras instituciones. Entonces, y si hablamos de pronto de un proyecto que solo tiene que ver con un curso, ¿no? Hemos visto durante todas estas ediciones de las diplomaturas, tanto proyectos de innovación que solo aterriza a un curso de un ciclo en específico, si es pues un nivel más de educación superior, pero también hemos visto de pronto la implementación de estrategias, metodologías de enseñanza-aprendizaje a nivel de pronto de toda la institución, o también mejoras en cuanto a la administración de folios, ¿no? Entonces, en realidad tenemos la libertad de poder elegir la población específica, una institución, de pronto un área en específico
educativa, que no solo tiene que ver con las metodologías de aprendizaje, sino también con la gestión, con la logística. Entonces, es importante también recordar este punto. Y con esto, pues vamos a revisar cuáles son estos procesos que son parte de, para poder en este caso diseñar una innovación educativa. Entonces me gustaría, para poder escucharlos o leerlos, les voy a mostrar así rápidamente cuáles son estos procesos que están, o fases, ¿no? Fases que están involucradas en una innovación educativa. Ahí los escucho o los leo. Si desean pueden escribir o pueden utilizar eh, la herramienta de levantar la mano. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy profesora de inglés. Llevo muchos años en la enseñanza de este idioma y en una institución binacional. Entonces, el problema que yo he visto desde hace mucho es el hecho de que, bueno, siempre son los mismos elementos que se enseñan, ¿no? Que se enseñan, el mismo contenido que se enseña en los cursos. Pero, ¿qué sucede? Hay un divorcio en la evaluación. ¿Por qué? Porque se sigue indicadores, que lógico, son indicadores que lo dan las instituciones grandes, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El alumno aprende, hagamos de cuenta, que siempre es temático, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que tiene que ver con los deportes. Aprende un vocabulario sobre los deportes y luego ese vocabulario se supone que tiene que ser personalizado. Pero muchas veces, como hemos visto, en la clase el profesor comparte la información y a la hora que el alumno tiene que realmente compartir cómo personalizar esa información, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces ya, se arrastra eso. Luego se sigue con las expresiones idiomáticas que se utilizan, que son expresiones ya formadas para poder expresar ese idioma, ¿no? Ayudan para poder comunicar ese idioma. Sucede lo mismo. El alumno, el profesor comparte la información, el alumno practica el diálogo y tiene que hacer un diálogo sobre una situación, ¿no? Una situación parecida. Pero desafortunadamente no hay tiempo. Y la evaluación es muy rápida. La evaluación es muy rápida porque tiene que ser como ahora. Generalmente los alumnos prefieren el programa virtual. O sea, los escuchas rapidito. No hay tiempo para la retroalimentación personalizada. Y así sucede con los demás, diríamos, los demás skills y con los demás sistemas, ¿no? Como son la gramática, como son, por ejemplo, los skills of writing. Entonces, al la hora de la evaluación, el alumno tiene que, por ejemplo, ¿no? La evaluación escrita, el alumno tiene que realizar una pregunta, la cual no ha practicado a lo largo de todo el mes. Lo tiene que hacer. Y el profesor tiene que corregir. Por supuesto, el profesor, protegiéndose, no le quita los 2 puntos, le quita de repente 1 punto, a pesar que la respuesta está mal. Y esto incide y sigue, es como una bola, ¿no? Como una bola de nieve, y termina el alumno y realmente, ¿qué cosa se ha logrado? Se ha logrado que ese alumno sepa el vocabulario, no haya personalizado ese vocabulario, no haya en realidad, por ejemplo, no haya desarrollado de repente una comunicación que sea más referente a su vida propia, un tema transversal, por ejemplo, como es en Lima, si vas a hablar de los deportes, tú sabes que muy poca gente realiza deportes, y decir el por qué, ¿no? Porque esa es la personalización. Si no, no hay aprendizaje. Entonces, ese es un problema de que yo observo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, por ejemplo, innovar eso, ¿no? Comenzar con, como lo he dicho en mi participación, con un programa, un flip learning, que se está tratando de aplicar, pero sobre bases no muy sólidas, ¿no? Ese flip learning, a propósito, soy rapidita, en un programa en inglés de las innovaciones tecnológicas, decían, ¿no? De que ahora con la inteligencia artificial, el profesor puede preparar una clase en 10 minutos porque ya tiene todo el material. El problema es la exactitud, ¿no? O sea, la veracidad de esa información. Y bueno, hemos visto ahora con lo que hemos aprendido los recursos abiertos, ya el profesor tiene mucho material para poder escoger,
lo que no había en el pasado, ¿no? Porque generalmente lo que tenías que utilizar son materiales editoriales que no podías utilizarlos si no lo comprabas. Y entonces, para la innovación necesitamos, en primer lugar, un estudio pormenorizado del público al cual nosotros apuntamos, ¿no? El tiempo, lo que menciona el tiempo, la comunicación que tiene que haber con ese profesor que va a aplicar ese tipo de innovación, la información con el alumno, que no solamente la información sea compartida en el aula, porque vemos que no hay tiempo, sino que esa información sea sistematizada y que llegue al alumno de tal forma que sea comprensible, ¿no? Un montón, por ejemplo, el lugar donde yo enseño hay lineamientos, páginas de lineamientos que nadie lee, ni el Mm. profesor, ni el alumno, ni el padre de familia. Entonces necesitamos todo eso, ¿no? Para que realmente, eh, como usted me ha mencionado, profesora, el proyecto sea sostenible, haya una mejora continua uh, y sobre todo la sistematización, ¿no? De los resultados. Bueno, eso es todo lo que yo quisiera compartir. Muchas gracias, Carmen. Te agradecemos nuevamente por compartirnos una vivencia bastante delicada y de pronto común. Lamentablemente, ¿no? Es triste decir cuando algo es común, sobre todo si es un problema que afecta el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ya tenemos un proyecto con Carmen, ¿no? Así que el equipo puede tomar en cuenta lo que está compartiéndonos. En definitiva, eh, hay prácticas que actualmente de pronto eh, no se han reflexionado, o si se han reflexionado sobre estas problemáticas, no hay alguien que de pronto levante la mano y diga podemos cambiarlo, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a cierta forma de hacer las cosas. Entonces, justamente la innovación tiene esta premisa de creatividad y de reflexión, una reflexión constante que permita de manera ética poder identificar problemáticas como la que Carmen ha visto. Entonces, si podemos ser conscientes que existe un problema, pues también puede existir un plan que nos pueda ayudar a poder enfrentarlo. Y en verdad ha mencionado tantos aspectos que justamente vamos a ver en las fases de la innovación. Y resaltando mucho esta parte de sistematización, de comunicación, de que esto también se pueda replicar en otras instituciones que de seguro tienen el mismo problema. Entonces, al final nuestro trabajo de innovación puede difundirse, ¿no? Y puede ser beneficioso para más personas. Algo que también resalto muchísimo lo que Carmen dijo es de que nuestros proyectos tienen que ser, en este caso, entendibles, eh, que otras personas los puedan comprender, ¿no? Porque de qué sirve que solo el equipo que ha diseñado este proyecto lo entienda, porque no necesariamente somos eternos en una institución. Entonces, si nos vamos, el proyecto se cae si es que no capacitamos a otras personas, si no fidelizamos a otras personas, si no las integramos al equipo de implementación del proyecto. Entonces, cuando nos vamos, no sé si les ha pasado o han visto que existían proyectos muy buenos en una institución, pero cuando se fue el docente que lo promovió, pues ya se terminó el proyecto. Entonces, la idea de la sostenibilidad es también poder capacitar, ¿no? Desarrollar competencias en las otras personas del equipo para que el proyecto continúe a pesar de que de pronto no podemos estar en cierto lugar. Entonces, aplausos para nuestra colega Carmen, por favor. Pido aplausos a dónde están las reacciones. Todavía no. Ahí está, muy bien. Fuertes aplausos para Carmen. Y vamos a pedir de pronto si a alguien más le gustaría compartir qué fases considera que tiene una innovación educativa. También pueden usar el chat. ¿Qué fases? Pueden decir si desean solo una fase, ¿no? Un nombre, yo creo que debería ser parte, como ya lo mencionó también Carmen, la evaluación, ¿no? Evaluación. Pueden usar el chat con toda la confianza o también el Claudia. Creo que Claudia desea participar, pero hay una dificultad con el audio.
Bien, muy bien. Vamos a ver si alguien quiere participar. También pueden usar el chat, por favor, colegas, eh, para poder identificar qué conocemos por innovación. Claudia, te escuchamos. Creo que por error vamos a silenciar. Sí, muy bien. Floris dice, primero tener seguridad de las características del contexto donde se sitúa el problema. Si no hacemos un buen diagnóstico, de pronto no vamos a saber abordarlo y por ende todo el esfuerzo de nuestro proyecto lamentablemente se va por el caño, ¿no? Entonces, es importante que, por ejemplo, este primer ejercicio que vamos a hacer de diagnóstico sea lo más consciente posible, no solo por llenar formatos en específico, sino por realmente reconocer las características del contexto y por ende del problema. Si no presentamos un proyecto que realmente considere sus características, pues lamentablemente puede fallar. María Luz, te escuchamos. Buenos días, profesora. Buenos días. Eh, sí, efectivamente, para un proyecto de innovación educativa, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que queremos mejorar y efectivamente conocer la realidad del contexto es lo más importante según eh, algunos autores, ¿no? Los de TIPAC, ¿no? Mm, Siempre me confundo los nombres, No pero te bueno, preocupes. del proyecto de esa forma, TIPAC, ¿no? Tecnología, pedagogía, disciplina, o sea, el conocimiento, disciplina, pero luego complementaron con lo contextual. Entonces, primero el contexto bajo algún mecanismo, alguna metodología, ya sea cuantitativa, entrevistando, obteniendo datos estadísticos, o cualitativa, que es mucho más profundo, pero de pronto requiere mucho más tiempo. Y luego de eso recién comenzar a especificar los objetivos, eh, lo que uno pretende lograr y la planificación. La planificación que va a definir o que va a permitir lograr lo que uno se propone, ¿no? En un curso anterior habíamos hecho un poco el estudio de esos aspectos y era largo, definitivamente. Aterrizarlo finalmente a una sesión de aprendizaje fue largo el proceso, ¿no? Claro. Pero definitivamente es eso, la planificación hasta concretar y definitivamente la evaluación y la propuesta de cómo vamos a mejorar. Eso es importante y a quién se va a dirigir esa indicación, ¿no? Debemos hacer esto o aquello si queremos lograr, pero tenemos que ser muy claros en identificar a quiénes nos vamos a dirigir para que puedan contribuir en el desarrollo del proyecto. Aplausos para María Luz, por favor. Agradezco esta excelente participación. Y ya nos respondió, creo que ya en la clase. Así que nos vamos. Mentira, es una broma. No, Es, totalmente. Lo que ha es una explicado María pequeña Luz contribución, profesora, en base una a mi muy tema. gran contribución, María Luz, y te agradecemos, en verdad. Has mencionado casi todas las fases que vamos a justamente responder en este taller y resalto esta importancia que le das al diagnóstico inicial Ujú. y al desarrollo justamente de objetivos que nos guíen en un plan que nosotros estamos elaborando, actividades, y cuando mencionaste el desarrollo de las sesiones, pues todo eso va a contribuir en el diseño de este proyecto de innovación. Y recordando pues la sesión anterior, las habilidades de investigación que también hemos potenciado a lo largo de nuestra experiencia, pues también van a ser beneficiosas en un proyecto de innovación educativa. Entonces,
todo este bagaje de competencias que hemos ido desarrollando han sido justamente para poder finalmente plantear este proyecto que seguro lo van a hacer de una manera excelente por todo lo que estoy escuchando. Así que, em, y no olvidarnos de la evaluación, como María Luz lo ha mencionado. Definitivamente necesitamos desarrollar proyectos que sean coherentes y que estén fundamentados, tanto a un nivel pues de marco teórico como de actividades que puedan responder a los objetivos, ¿no? Porque sucede que existen muchos proyectos que tienen un fundamento teórico, muy bueno, rebuscado, que han utilizado muchas referencias, pero cuando vamos a las actividades, pues uno de pronto no, realmente la población que la va a aplicar no está concientizada o no conoce sobre las actividades o no tiene los recursos. De pronto planteamos una actividad muy buena, pero demanda recursos que no necesariamente la institución la tiene, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, nuestro proyecto va a ser difícilmente aplicado, ¿no? Porque no está considerando las características de la población con la cual estamos interviniendo. Entonces, aplausos nuevamente para María Luz por lo que ha compartido con nosotros. Y para ir finalizando esta parte, leo que Mónica dice realizar un diagnóstico de la realidad del problema. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con un diagnóstico, primero de los problemas que puedan existir en nuestra institución y posteriormente elegir cuál es el que tiene prioridad, porque también sucede cuando estamos en el diagnóstico que encontramos muchos problemas, ¿no? Entonces queremos que nuestro proyecto responda a todos los problemas, pero la frase que conocemos tiene mucha razón, hasta en la elaboración y diseño de proyectos. El que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que sucede en proyectos que quieren atacar todos los problemas que existen, pero al final, pues, las acciones no necesariamente atacan directamente a los problemas. Entonces, vamos a poder aprender o de pronto reforzar yo sé que ustedes lo conocen, el hecho de poder trabajar con un problema que vamos a priorizar a partir de criterios que ustedes van a ir determinando. José Fajardo dice, el proyecto debe tener un objetivo realista. Buen aporte también. Ya estamos hablando de características específicas de las fases de nuestro proyecto. Entonces, hay diferentes formas de poder determinar que un objetivo es realista, ¿no? Usando, por ejemplo, el criterio que determina el SMART, ¿no? Que tiene que ser un objetivo medible, alcanzable, ¿no? Y lo vamos a ver también en nuestra sesión. Así que aplausos también para José por el aporte, totalmente de acuerdo, y lo vamos a ir viendo en este taller. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y como ustedes lo han dicho, creo que ya se ha resuelto las fases de un proyecto de innovación y para eso pues vamos a poder revisar cada una de estas fases. Entonces, la primera fase es la intencionalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya ustedes lo mencionaron. El poder identificar una problemática o una necesidad que sea justificada. Por eso que recalco muchas veces lo de priorizar esta problemática que podemos encontrar a partir de criterios y de una justificación pues también pertinente. Y normalmente lo que respondemos en esta fase es el qué, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que queremos trabajar, ¿no? Y por qué? La justificación, que vamos a ver también en nuestro proyecto de innovación. La planificación. Entonces ya ustedes también lo mencionaron, elaborar pues una programación para poder implementarla y esto alineado a lo que José mencionó, objetivos y resultados esperados. Entonces, por ello se responde al cómo y cuándo. Cómo, es decir, qué actividades, a dónde quiero llegar y cuándo, pues establecer un cronograma también realista que nos permita lograr todas las actividades que planteamos. Como tercera fase tenemos la identificación de recursos. Cuando hacemos un proyecto, normalmente soñamos con que sea
de pronto que tenga esto, lo otro, materiales de pronto bastante innovadores que tenemos que traer de otros lugares, pero no necesariamente es posible. ¿Por qué? Porque cada institución tiene una realidad específica, no necesariamente tiene el presupuesto para poder implementar una innovación que no sea parte de pronto de la planificación anual, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que identificar recursos, recursos que ya existen en nuestra institución y que podemos usar, recursos de pronto que podemos conseguir con alianzas, ¿no? Donaciones, pero poder primero conocer qué necesitamos. Recursos materiales, humanos, bueno, que ahora ya no llamamos recursos humanos, sino talento, tecnológicos, infraestructura. Y en esta fase puedes poder identificar qué tenemos y qué no tenemos. Porque el hecho de poder reconocer qué tenemos, pues obviamente va a ayudar al presupuesto de nuestro plan y por ende puede ser incluso más atractivo por el equipo directivo, ¿no? Que finalmente toma decisiones en la institución. Como cuarta fase, pues tenemos la implementación. Nosotros vamos a llegar hasta la fase de identificación de recursos y en todo caso, el referido a implementación, esto va a estar en la planificación. Entonces, sin embargo, cuando llegamos a culminar pues una innovación educativa, tenemos que implementar, poder registrar las acciones, realizar un monitoreo constante para poder hacer ajustes que sean necesarios. Muchos proyectos que ustedes seguro conocen a nivel nacional que se han intentado pues implementar en nuestro país han fracasado. ¿Por qué? Porque no ha existido un adecuado monitoreo. Entonces he esperado al final para poder determinar si se pudieron obtener resultados significativos. Y significativo significa, vale la redundancia, que una persona no solo que sacó una nota 14 saque 15, ¿no? Tienen que ser estadísticamente significativos, ¿no? Y que realmente pueda darnos el mensaje que ha ocurrido un cambio en toda la población. Muchas veces se hacen análisis solo a partir de datos descriptivos y si vemos que hay diferencias de números es porque sí hubo un cambio, no necesariamente. Aparte, es importante contribuir con una evaluación que también reporte datos cualitativos y nos permite entender de manera más profunda qué está pasando con nuestro proyecto. Y finalmente, pues con esto evaluar, analizar el proceso, los resultados, qué lecciones se han aprendido, de pronto si ha existido impacto con nuestro proyecto o si en el transcurso de pronto los procesos son los más adecuados. Y en ese sentido, pues utilizar los instrumentos que hemos planteado en nuestra planificación y poder evaluar si se están cumpliendo con los indicadores de resultado. Y eso respondería a la pregunta, ¿cómo resultó? Si bien no vamos a hacer la implementación y la evaluación, en la planificación vamos a determinar cómo se podría evaluar. ¿Sí? Entonces también lo vamos a hacer en este curso. Y finalmente, la difusión y sistematización. Nuevamente, no lo vamos a hacer, pero lo vamos a incluir en nuestro proyecto. Entonces, es importante que podamos compartir lecciones de nuestro proyecto ya implementado y poder ser una fuente de inspiración para otras instituciones. Y es por eso que de pronto el Estado promueve estos concursos para que las buenas prácticas que pueden existir en un lugar puedan ser replicados. Y por eso ahí rompemos un poco este mito de la copia, ¿no? El hecho de poder replicar una innovación no significa que sea una copia, obviamente siempre respetando los derechos de autor, ¿no? Sino de que podamos justamente, eh, algo que también recalco en lo que dijo María Luz, el tiempo. Si no tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, pues de pronto lo más pertinente es estar o poder aplicar una innovación a un nivel más básico. Y eso no quiere decir que no va a tener resultados, sino que el tiempo, el contexto, las características de donde estoy, pues no me permiten tener más espacio para poder crear una innovación de cero, que sea más complejo. Entonces son mitos que de pronto podemos ir eliminando eh, en este taller. Y todas estas fases de manera transversal es importante considerar el contexto, ya ustedes lo mencionaron,
las características de los actores, la comunidad educativa. Nosotros vivimos pues en un ambiente que tiene muchos sistemas, ¿no? Empezando por nosotros y alrededor de nosotros las instituciones, las personas, la familia, las otras instituciones que también podemos considerarlas en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Quiero que esto sea sostenible, entonces mi proyecto voy a coordinarlo con la municipalidad, con de pronto una UGEL, para que puedan también darle validez o formalidad a mi proyecto, de pronto puedan ayudarme con certificaciones, y eso motiva a los docentes que están en mi capacitación, pues a participar. Entonces, ya no solo pensamos en acciones que solo nos involucren, sino también a otros actores que son parte de la comunidad educativa, no solo interna, sino también externa. Contribuyen de alguna manera a mi institución. Entonces, esas son las fases de la innovación educativa. Nosotros vamos a llegar hasta la fase de identificación de recursos, pero considerando obviamente en la planificación cómo se va a evaluar y cómo se va a difundir. Entonces, eh, no se preocupen que siempre trato de que podamos tener un ejemplo bastante real, así que también en Paideia sí van a tener un ejemplo de un proyecto de innovación cuando realicemos nuestro proyecto de innovación. Obviamente no es perfecto, pero es el más cercano a cumplir con todos los indicadores. Así que cuando veamos las indicaciones vamos a poder también verificar ello. Entonces, vamos a revisar las tres etapas en las cuales sí vamos a llegar en este taller, ¿sí? Tenemos una primera etapa que es la identificación del problema, la segunda etapa que es identificación de objetivos y resultados, y la tercera etapa que es identificación de actividades responsables, recursos y todo lo que esté involucrado en este proyecto. Entonces, nuevamente estamos siguiendo los lineamientos de FONDEP para que ustedes también en su momento puedan concursar, ¿no? en estas diferentes actividades que promueven la innovación. Entonces, vamos a ver cada etapa, ¿sí? Para poder de pronto conocer qué es lo que vamos a hacer en este taller. Muy bien, entonces, vamos a empezar con la etapa 1, como ustedes pueden observar, siempre en el título, etapa 1, identificación del problema. Entonces, para identificar el problema, tenemos que identificar primero situaciones problemáticas. O sea, estoy en mi institución, me pongo a analizar, sucede esto, sucede esto, sucede esto. Anoto todos los problemas que puedan existir. No elijo en ese momento. ¿Por qué? Porque de pronto no estaré priorizando de manera adecuada, que es justamente el segundo paso. Agrupamos diferentes problemas según criterios determinados para poder priorizar el problema de pronto que está alineado a más criterios y por ende como tiene más criterios problemáticos, entonces elijo ese. Para llegar a un tercer paso que sería priorizar el problema, ¿no? Entonces ahora tengo que analizar y reflexionar ante este problema que he priorizado. Poder ir definir cuáles son las causas de este problema, qué efectos tiene, y ahí incluso vamos a seguir corroborando que hemos priorizado esta problemática porque las causas y los efectos son totalmente distintos y que incluso podrían estar involucrados con las otras problemáticas que todavía no voy a atacar, por así decirlo, directamente. Para finalmente, pues, analizar las potencialidades. ¿De quién? ¿Cuáles potencialidades? De mi institución. Por ejemplo, una potencialidad puede ser los docentes son motivados y están dispuestos al cambio, o de pronto tenemos un equipo directivo que apoya totalmente las innovaciones, ¿no? El mismo clima organizacional, las características o las creencias de la comunidad, de las personas que son parte de la comunidad educativa. Entonces, no solo, la idea no solo es, si bien focalizarnos, poder profundizar en la problemática que hemos priorizado, es también poder analizar qué fortalezas tenemos para poder responder a esta problemática. Entonces, también es una reflexión en cuanto a las características y fortalezas que tiene la institución, bueno, en donde hemos elegido laborar. Y esto pues nos va a permitir tener actividades, o en este caso proponer actividades que sean más
acordes a las características del contexto y que realmente, voy a decir esta palabra porque de alguna manera hago esta analogía, ¿no? De la medicina con los virus, ¿no? Atacamos con nuestras actividades estos problemas, con nuestra planificación, con nuestra innovación, para que podamos tener un ambiente saludable educativo, ya sea desde lo logístico, administrativo, educativo, esto de nuestra institución. Entonces, es importante poder identificar para poder lograr un cambio. Estos son los 4 pasos que vamos a realizar en primera instancia y vamos a explicar cada paso. Identificar situaciones problemáticas. Bueno, en la anterior presentación también lo he explicado de una manera más general. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar primero las situaciones problemáticas, ¿sí? Entonces, como les decía, la lista de todos los problemas. Por ejemplo, ¿no? Los profesores de pronto no están motivados, los estudiantes no les queda claro ciertos temas, ¿no? En mi curso de inglés, por ejemplo, que ya nos contó María Luz. No, disculpe, que me nos contó Carmen. ¿Sí? Em, También, por ejemplo, otros problemas que podamos identificar, como em, existen de pronto dificultades para comprender ciertos cursos, de pronto el equipo directivo no apoya las innovaciones, todos los problemas que podamos encontrar, de diferentes, de pronto, naturalezas, pero todos los problemas que podamos encontrar en las diferentes áreas de gestión y los diversos niveles. Entonces, hacemos nuestra lista de problemas y con esta identificación, pues, podemos usar diferentes métodos, estrategias, ¿no? Para poder identificar un problema. Podemos hacerlo a partir de un design thinking, ¿no? De un mapa de empatía. ¿Qué significa? Que es ponernos en lugar del otro, para poder identificar ya sea problemas, características, y al final poder dar un proyecto pues que esté acorde a las necesidades o intereses de la población. Entonces, este es un ejemplo, es una estrategia de tantas que puedan existir. Por ejemplo, qué vemos, bueno, en este caso, qué dice, qué hace, qué oye, qué siente y qué piensa, para poder profundizar en la identificación de la problemática. Como les menciono, estas son algunas de las estrategias que nos pueden ayudar a identificar un problema. Seguro algunos de ustedes ya lo conocen, Sombrero para Pensar de Edward de Bono, que justamente propone esta estrategia para poder promover incluso la creatividad, ¿no? En cuanto a la solución de una problemática, ¿no? Entonces, podemos analizar una temática determinada a partir de diferentes perspectivas. Entonces, cada uno en este caso asume un rol, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene el gorro, en este caso el sombrero blanco, y tiene que solo analizar el problema desde información disponible, hechos, citas, es neutral y objetivo. Una persona puede estar más alineada a los sentimientos, a la intuición. Entonces, todo lo que va analizando el problema está alineado a esa forma de pensar, a esa forma de ver el problema. Entonces, así cada persona se esfuerza como, no, todo lo que tengo que decir tiene que estar alineado a valores y a beneficios. La otra persona no tiene que estar alineado a creatividad, alternativas. Entonces, nos vamos enriqueciendo de un análisis más profundo desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué otras estrategias, por ejemplo, ustedes utilizan o conocen para poder analizar y poder identificar problemáticas? Los leo o los escucho. El Mediante proyecto encuestas, profesora. mediante Una encuestas, por encuesta ejemplo. elaborada, bueno, pero tiene que ser una encuesta elaborada y luego validada por expertos. Y para ello hay que tener una identificación clara de hacia hacia qué me dirijo, ¿no? Y eso era algo que quería preguntarle antes, cuando tenemos ese panorama tan grande desde los problemas para acotar y decir,
quiero centrarme solo en las sesiones, pero de todas maneras toda la base es importante, porque si no se hace gigantesco el proyecto, profesora. Exactamente. ¿Cómo tocar? Muy buena pregunta, María Luz. Y te agradezco por también compartirnos, ¿no? Una encuesta es un instrumento bastante útil para poder de pronto escuchar las voces de todos, porque hay veces que no podemos hacer, por ejemplo, un focus en donde utilicemos el design thinking porque son muchas personas, ¿no? Entonces un cuestionario permite, ya con preguntas más objetivas, poder recoger las necesidades de toda la institución. Entonces, ¿cómo podemos priorizar? Justamente a tu pregunta tenemos este segundo paso que nos permite poder priorizar entre tantas problemáticas, porque si no nuestro proyecto sería inmenso y por ende como que dispara a todas partes, pero a la vez a ningún lado. Entonces, una forma para poder priorizar es a partir de criterios. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy estableciendo como institución diferentes criterios en, por ejemplo, vamos a ver este cuadrito. Mis criterios son desarrollo de competencias docentes, atención de diversidad del estudiante, limitación de acceso a tecnologías, organización del sistema educativo, acceso a información. Entonces son como que están alineados a áreas de la institución y yo lo que voy haciendo es voy colocando, por ejemplo, ¿no? En mi criterio uno la problemática uno está relacionada, la problemática uno también está relacionada al criterio 3, de pronto si tengo más criterios también al otro criterio, esto 6 y voy colocando los problemas en los diferentes criterios. Entonces, es como una especie de también análisis más cuantitativo y cual y a la vez, ¿no? Entonces, después tengo el problema 2, no es, ese solo responde al criterio de atención de la diversidad del estudiante, que los criterios también pueden estar definidos a partir de las políticas de la institución, de los valores que son prioritarios, ¿no? De pronto el modelo educativo en sí, me puede ayudar a establecer criterios que estén alineados a mi misión, ¿no? Como institución. Entonces voy poniendo los problemas en cada criterio y de manera cuantitativa pues voy viendo cuál es la problemática que está más relacionado a más, bueno, en este caso a más criterios, que podría decirse en este ejemplo que es la problemática uno. Entonces no quiere decir que las otras problemáticas no son importantes, pero tampoco se recomienda hacer un proyecto que ataque a muchas problemáticas a la vez, porque nuestros esfuerzos, al final, esto no necesariamente pueden responder a todos a la vez. Entonces, y por eso se espera que una institución, pues todos podamos ser innovadores. Hemos visto en la sesión pasada que es una responsabilidad, es algo ético el hecho de innovar. Entonces, a veces queremos hacer todo porque obviamente no hay otras personas que quieran innovar. Se espera que toda la institución tenga esta sed de innovación y se puedan hacer proyectos paralelos, ¿no? Y así atacar a diferentes problemáticas, pero con su planificación específica. Entonces, esta sería una forma, María Luz, de poder también priorizar y poder elegir por el momento cierto problema, ¿no? Y así vamos pues haciendo diferentes innovaciones para problemáticas distintas. Hay problemáticas que son similares y pueden responderse con un proyecto determinado, pero la idea es de que justamente podamos hacer un análisis como este, es un ejemplo, para poder determinar pues de que si realmente ese proyecto puede responder a dos problemáticas, pero esto se recomienda que sea como que una por una. Esto solo, como menciono, si es que tienen una característica similar, se puede responder esas dos problemáticas porque el proyecto nos permite hacerlo. Sí, profesora, justamente le comento, el proyecto de tesis que trabajamos con una compañera que no, ya no está ella en los últimos cursos, era sobre las competencias docentes, específicamente las competencias didácticas. Entonces, cuando pusimos las competencias didácticas, Dios mío, profesora, dijimos, ¿por qué no escogimos solo una? Era la competencia de planificar, la competencia de mediar y la competencia de evaluar y retroalimentar. Y la competencia tecnológica iba acompañada en cada uno, profesora. Entonces, Wow. nuestro proyecto se hizo grande, pero lo hicimos con todo. Y el asesor
fue muy exigente. Aquí falta, aquí falta. Entonces, por eso que le hice la pregunta, ¿podría, por ejemplo, nosotras haber hecho simplemente una de las competencias? Exactamente. Así es. Priorizar, o sea, algo así como este ejemplo que les estoy mostrando con problemáticas, en este Ujú. caso lo podrían hacer, pero con estas competencias, ¿no? Estableciendo ciertos criterios y haciendo como una suma a esta competencia es la que tengo que priorizar, porque de pronto en un entorno de investigación, incluso como mencionas, fue un reto, ¿no? ¿En qué momento decidimos todo eso? Pero Sí, imagínate, y tú sí. sabes, en la vida real que no nos dan el tiempo y que esto de pronto en el entorno, en la institución educativa es ya, no, si no presento su proyecto ya, esto no lo vamos a recibir, ¿no? Porque ya es muy tarde, diferentes criterios que puede establecer el equipo directivo. Entonces, es necesario, como dice José, pues que podamos identificar un problema específico, o en este caso, en el caso de María Luz, lo que nos cuenta, ¿no? Priorizar el desarrollo de una competencia en específico, para poder uno, es darle todo el tiempo que se merece. De pronto es una problemática, es una competencia, pero la vamos a hacer bien. Entonces, aparte creo que cada uno de ustedes sé que tiene roles, responsabilidades distintas en la institución, en sus mismas familias, entonces, y no es tan malo que nos emocionemos, ¿no? Porque puede ser también que queramos, no es de mala intención, es con una buena intención de querer resolver todo lo que se pueda, pero creo que en este caso la experiencia nos dice que hay que ir priorizando. Gracias, María Luz. Muy bien. Entonces, antes de continuar, pues como les prometí, vamos a tener unos minutos de break. En este caso, sí, el break va a ser un poco, vamos a ver. Vamos a regresar a las 10:43. ¿Sí? Entonces regresamos 10:43, colegas. Voy a pausar la grabación. Y vamos a compartir nuevamente la pantalla. Muy bien. Entonces, estamos en la priorización de este problema. De los problemas que podamos identificar, vamos a priorizar el que vamos a, en este caso, atacar, ¿no? Para poder eh, diseñar nuestro proyecto de innovación. Muy bien, entonces, ya estando en el paso 2, pues ya habiendo identificado esta problemática, vamos a ir al paso 3, que es definir las causas y los efectos del problema priorizado. Seguro ustedes han visto esta gráfica, ¿no? Del árbol de problemas que nos permite identificar estas causas y efectos. Entonces, ¿por qué identificamos causas y efectos? Porque nos van a orientar en el diseño de las actividades que van a ser parte de nuestra innovación, de nuestro proyecto de innovación. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, ¿no? Que el problema es la falta de motivación de los estudiantes y hacer una actividad general sobre esto, sino que más bien tenemos que ver cuáles son las causas de la falta de motivación, ¿no? De pronto es la inadecuada metodología que se está usando, faltan materiales, X causas que puedan existir, entonces vamos a tener actividades específicas para esas causas, ¿no? Para atacar esas causas. Y por ende, pues, minimizar y eliminar estos efectos que se estén produciendo. Entonces nos damos cuenta que el análisis específico del problema priorizado, pues, es muy importante para tener una propuesta más definida. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con la problemática que seguro vamos a ir compartiendo por cada equipo. Y finalmente, vamos a terminar la identificación del problema con el análisis de potencialidades. Es decir, ¿cuáles son esas características que son fortalezas de nuestras instituciones educativas? Entonces, ¿cómo es que nuestra comunidad educativa pues, puede participar, ¿no? Para poder implementar nuestra innovación? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una potencialidad, como les decía, es maestros comprometidos y entusiastas con la idea de innovar sus prácticas. Entonces, ¿en qué y de qué manera favorece el proyecto? Por ejemplo, ¿no? La disposición de los maestros favorece la apertura a la innovación, generando un clima de trabajo positivo para el diseño e implementación de la misma. Podemos encontrar otra potencialidad, ¿no?
como les decía, no sé, equipos tecnológicos nuevos, ¿no? ¿En qué manera puede ayudar? No sé, en el desarrollo de actividades para que todas las aulas puedan participar. Puede ser, como les decía, equipo directivo comprometido. ¿De qué forma puede ayudar? De que esto pueda ser sostenible, que se pueda integrar a los documentos de gestión de nuestra institución. Entonces, vamos identificando qué potencialidades tiene la institución y en qué y de qué manera favorece el proyecto. Por ejemplo, ¿qué otra potencialidad se podría encontrar en una institución educativa? En qué y de qué manera puede favorecer el proyecto? La infraestructura, por ejemplo, en laboratorios es muy importante para el desarrollo de las experiencias. Eh, Perfecto. Entonces, ujú. y bueno, el disponer de técnicos. Yo como trabajo en laboratorio, hay un personal técnico que se encarga de preparar las soluciones. De lo contrario, tendríamos que estar nosotros preparando y nos distraeríamos de estar atendiendo a las preguntas de los alumnos. Por ejemplo, entonces lo que pondría María Luz es en el listado de potencialidad, esto, técnicos que están pendientes, ¿no? De los laboratorios. Entonces, ¿de qué manera ayudaría? Lo que ya María Luz mencionó, esto que nos permite concentrarnos bueno, en las actividades principales de la innovación y que bueno, estas situaciones más logísticas pues puedan ser resueltas por los técnicos. Entonces, ese ejercicio, lo que acaba de hacer María Luz, es lo que vamos a hacer a partir de priorizar el problema en equipo. Muy bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Entonces, solo para hacer un resumen, tenemos estos 4 pasos de la etapa 1, identificación del problema. Identificar situaciones problemáticas, es decir, todos los problemas que podemos encontrar, agruparlos y priorizar una problemática, definir las causas y los efectos del problema y finalmente analizar las potencialidades de nuestra institución que puedan beneficiar nuestro proyecto de innovación. Hasta aquí voy a ver en todo caso, si tenemos todo claro, les invito a que podamos colocar una mano. ¿Sí? Tenemos la manito del OK, las reacciones. Muy bien, ahí vemos Noelia. ¿Hay alguien más? Claudia, excelente. María Luz. ¿Alguien más? Creo que solo los demás, si estamos conectados, a ver, una manito que nos va a ayudar. Muy bien. Profesor, Vamos. una pregunta. Sí, María Luz. Cuando identificamos las causas, eso luego nos permite elaborar los cuestionarios o las potencialidades. Siempre tengo Mm, esa confusión. Cuando yo quiero hacer una entrevista, obviamente tengo que preguntar aquellos aspectos que están, que podrían favorecer a lo que yo quiero. Bueno, la forma en que se hace la pregunta es muy importante, ¿no? Totalmente, María Luz. En realidad, las causas, o sea, el poder identificar la problemática, como mencionaste, puede ser con distintas maneras, hacer de pronto un focus group, un cuestionario, e identificamos varias problemáticas y nosotros mismos vamos priorizando de pronto cuál es el problema que vamos a intervenir. Y el hecho de analizar las causas y los efectos del problema que ya se ha priorizado, Mm. eso nos va a ayudar a que podamos plantear, en este caso, un objetivo pertinente para nuestro proyecto y por ende actividades específicas. Y en todo caso, más que las causas en sí, nuestras preguntas en un cuestionario cuando realicemos la evaluación van a estar más alineados a nuestros resultados esperados. O sea, por ejemplo, ya si Ya. bien la problemática está vinculada a docentes no motivados, estrategias inadecuadas, ya no vamos a preguntar sobre ello, sino de Mm. pronto los resultados que esperamos es docentes que estén capacitados, ¿no? Que se sientan motivados, estrategias adecuadas que utilicen los docentes, ¿no? No estoy diciéndolo así como borrado, pero entonces mis indicadores son
no sé, el porcentaje de docentes que participan en el taller, ¿no? En la capacitación. Entonces, no necesariamente voy a usar un cuestionario, puedo usar de pronto el registro de la plataforma que estoy usando. Entonces, va a depender, o sea, qué instrumentos utilice, va a depender de los resultados que proponga y de los indicadores que tengo y cómo estos se pueden medir cuando ya esté realizando mi proyecto, que también lo vamos a ver. No te preocupes, pero más allá de pensar en qué instrumento en sí vamos a usar, es Ah, primero priorizar qué resultados vamos a tener en nuestro proyecto. Esos resultados van a estar acompañados de indicadores, que también lo vamos a ver, y por ende, según esos indicadores, cómo puedan medirse, vamos a elegir recién los instrumentos, ¿no? ¿O te referías a otro aspecto? está bien, eso era lo que quería preguntarle, profesor. Sí, Muchas gracias, María Luz. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, la pregunta de María Luz nos ayuda a poder conectar la siguiente parte que vamos a ver. Entonces, eh, solo para poder terminar esta parte, pues hemos visto cómo podemos identificar el problema. Entonces, después de identificarlo, después de identificar las potencialidades de nuestra institución, pues seguimos con la segunda etapa, que es la etapa de identificación de resultados. Justamente María Luz nos da esta oportunidad con su pregunta de poder conectar eh, lo que vamos a hacer, ¿no? mm, Entonces, primer paso, vamos a definir el objetivo central para que continuemos con la definición de los resultados, que justamente está alineado a la pregunta de María Luz. Entonces, yo ya conozco mi problema, lo justifico, ¿no? ¿Por qué voy a intervenir en este problema que he priorizado? ¿Por qué he priorizado este problema? Y por ende voy a definir un objetivo central a mi proyecto y opcionalmente objetivos secundarios, ¿no? Entonces, vamos a poder ver cada paso. El paso uno, definir el objetivo central. ¿Qué es el objetivo central? Como ustedes lo han visto seguro en investigación, en algún otro proyecto que han realizado, pues es qué es lo que buscamos lograr. ¿Qué buscamos lograr a partir de la innovación que estamos implementando? Entonces, lo que planteamos o lo que necesitamos en un objetivo central es, primero, poder tomar en cuenta aspectos como quiénes, es decir, cuáles son nuestros beneficiarios directos en la innovación. Vamos a ver que en la innovación podemos encontrar beneficiarios directos e indirectos. ¿Cuáles son los directos con quienes justamente vamos a incluso trabajar en el proyecto y los beneficios, pues esto lo van a poder ellos de alguna manera gozar directamente? Por ejemplo, ¿no? Si el proyecto tiene que ver con potencializar competencias de estudiantes y vamos a trabajar con estos estudiantes, entonces van a ser beneficiarios directos. De pronto, ¿quiénes van a ser los indirectos? Puede ser de que sean las empresas que en algún momento van a emplear a estos jóvenes, ¿no? U otras, de pronto, otros actores que puedan ser beneficiados a pesar de no participar en el proyecto en sí. Por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con capacitación de la competencia digital de los docentes. Entonces, pero trabajo directamente con los docentes. Ellos serían mis beneficiarios directos. ¿Y cuáles serían los indirectos? Los estudiantes. O sea, si bien en el proyecto no trabajo con ellos, pero las competencias digitales de los docentes van a beneficiar a los estudiantes. Entonces, indirectamente están siendo beneficiarios. Entonces, esa como diferencia de indirectos y directos, entonces, el objetivo central debe considerar los beneficiarios directos cuando planteamos este objetivo. Por ejemplo, los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes del primer ciclo del instituto tal. Son tantos estudiantes, tantos varones, tantas mujeres. ¿Vamos a colocar todo eso en la redacción del objetivo central? No, sino lo que se refiere es que tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, ¿sí? ¿Qué pretendemos mejorar? Puede ser un contenido, puede ser competencias que buscamos desarrollar. Entonces, por ejemplo, puede ser desarrollar competencias de alfabetización digital en estudiantes y docentes. Y finalmente, el último aspecto que es importantísimo considerar es cómo se va a lograr. Es decir, qué estrategias principales, porque pueden ser muchas estrategias, pero las principales del proyecto. Por ejemplo, estrategias basadas en aprendizaje
servicio y aprendizaje autónomo con el uso de software adaptativo libre. Como les decía, ya de manera opcional podemos tener objetivos específicos, ¿no? Secundarios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo podríamos construir un objetivo central. Por ejemplo, en este caso, a partir de esta información, podemos decir que el objetivo de este proyecto es desarrollar las competencias de alfabetización digital de estudiantes y docentes de la institución educativa X a partir de estrategias basadas en aprendizaje servicio y aprendizaje autónomo con uso de software adaptativo libre. Entonces, siempre respetando, como ustedes pues conocen, el verbo infinitivo al principio y tomar en cuenta los aspectos de beneficiarios, qué es lo que pretendemos mejorar y cómo lo vamos a lograr. A ver, les voy a pedir de que hagamos este ejercicio. No necesariamente, puede ser de su proyecto si es que ya lo han hablado, pero no es necesario. Recuerden que hoy vamos a empezar con este análisis o plantear justamente cuál es la problemática y qué es lo que vamos a desarrollar. Así que vamos a imaginarnos problemas en nuestra institución, vamos a imaginarnos que hemos priorizado uno y que vamos a definir nuestro objetivo central del proyecto. Con estos aspectos, un ejemplo de un objetivo central que podrían hacer ustedes. Pueden escribir en el chat o pueden levantar sus manos. Muy bien, María Luz menciona desarrollar la competencia de trabajo colaborativo en los estudiantes del curso de termodinámica. Muy bien, entonces ahí podríamos añadir, ¿no? A partir de pronto alguna estrategia específica, ¿no? O alguna metodología que se va a usar, o alguna herramienta principal que se va a usar. Entonces ahí se podría agregar eso. Muy bien. José dice desarrollar competencias digitales en los estudiantes del primer ciclo del Instituto X a partir de, por ejemplo, puede ser, justo mencionó Carmen, ¿no? A partir del flip learning, ¿no? A partir de la implementación, no sé, de la gamificación o de estrategias basadas, como mencionamos acá el ejemplo, ¿no? En aprendizaje autónomo, ¿no? O a partir de un software determinado que ustedes pueden desarrollar. Y eso es algo que quiero recalcar también. Podemos considerar otros profesionales. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mi proyecto necesita un técnico, como mencionó María Luz. Entonces, puedo pensar en un software porque de pronto esta persona que conoce de software me va a contribuir en mi proyecto. Muy bien, buen ejercicio. Profesora, ahora, Sí, María Luz. yo aprendí un poco a usar el Stormboard Ujú. y me gustó mucho porque podían los alumnos trabajar en equipos. Bueno, como solamente trabajé con la versión gratuita, estaba limitado a 5 estudiantes, que es lo ideal, no más de 5. Y lo que me gustó era que se podía insertar videos, se podía insertar papers y además cada estudiante disponía de una pizarrita donde además el docente podía otorgarles puntajes y hacerle las observaciones. O sea, había unos iconos especiales para eso. Me pareció muy interesante y lo he aplicado un poco en termodinámica para el trabajo Mm, colaborativo. Por ejemplo, ¿no? Puede ser eso, agregar al objetivo que has planteado, ¿no? A través de un software, esto, de trabajo, bueno, ya para no repetir, Herramienta. contar palabras, ¿no? A partir de un software, del uso de un software, interactivo, ¿no? Podrías añadir eso al objetivo. Si es que es como que el elemento de tu innovación que va a ser como el que va a guiar todo, ¿no? Como el principal, la estrategia principal. Y así es, profesora. Eso es lo que Perfecto. lo estoy usando con frecuencia, aunque no lo he bosquejado en un documento, como un proyecto como tal, lo ensayo con Podría mis ser. estudiantes. Y en verdad es digno de ser un proyecto, entonces lo que mencionas, solo se podría añadir eso y se puede bosquejar, como mencionas, un proyecto. Así que muy bien, gracias María Luz por compartirnos esta buena práctica que estás haciendo y creo que puede ser un proyecto.
Gracias, profesora. Gracias, María Luz. Lourdes, analizar las competencias y estrategias necesarias para innovar en estudiantes. Analizar las competencias y estrategias necesarias para innovar en estudiantes de primer ciclo del Instituto X, ¿no? Esto es, o sea, es un objetivo bueno, pero parece un poco más de investigación, o sea, como como identificar en este caso qué competencias necesitan los estudiantes, ¿no? Que podría ayudarnos en todo caso en la identificación del problema. Podría ser, entiendo la idea, es tal vez desarrollar, ¿no? Potencializar, bueno, potenciar, no, perdón, fortalecer, ¿no? Las competencias de innovación de los estudiantes, ¿no? Ya directamente. Si es la competencia que quieres desarrollar de innovación, sería así directo. Entonces, por ejemplo, desarrollar las competencias de innovación de los estudiantes del primer ciclo del Instituto X a partir de no sé si es un software, una metodología, etcétera. Entonces, por ahí podría ir tu objetivo, Lourdes. El verbo es importante, ¿no, profesora? Porque me quedo Eh, en analizar nada más. Claro que rescato una información muy valiosa, pero ahora nos piden inclusive ya, bueno, ya analizaste, ahora dime tu propuesta, ¿no? De todas maneras. Exactamente, María Luz. Por eso justamente decía que las herramientas que hemos ido desarrollando en investigación nos van a ayudar, pero sobre todo a un nivel más de identificación del problema y de pronto investigación del fundamento que puede tener nuestra innovación. Pero ya para este proyecto tenemos que ir a la acción en sí, lo que queremos hacer, lo que queremos cambiar con nuestro proyecto de innovación. ¿Sí? Entonces, muy bien, por ahí mi sugerencia, excelente, igual, muy buen aporte. Y Gloris dice promover el desarrollo de competencias digitales de los estudiantes de la institución educativa 045 UGEL 5 a partir de las estrategias de aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo en redes. Perfecto, Gloria. Acá ya tenemos un objetivo, un claro ejemplo de un objetivo de un proyecto de innovación. Muy bien, excelente. Entonces, si a alguien más le gustaría dar un ejemplo, también puede colocarlo en el chat. Vamos a seguir en la definición del objetivo central. Ya lo mencionaron ustedes, ¿no? José lo mencionó en el chat que ese objetivo debe ser medible, ¿no? Entonces, una forma de poder analizar o evaluar un objetivo es utilizando, y seguro lo han visto en otros cursos tal vez, ¿no? El poder utilizar el SMART, ¿no? Que sea un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y que esté basado en tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de específico, podemos decir que responde a quién, qué, dónde y cómo y por qué. Los ejemplos que vamos a dar son bastante extensos, ¿no? Pero es una manera de poder ejemplificar a qué se refiere cada una de estas siglas. Entonces, en lugar de decir algo vago como quiero mejorar la interacción en clase, ¿no? Puede ser facilitar la interacción entre pares y entre estudiantes y profesores mediante el uso de grupos de Facebook. Entonces hablamos de personas específicas, no de la clase en sí, sino de pronto si mi trabajo va a ser con estudiantes y profesores o con uno de ellos y usando alguna estrategia específica. Tiene que ser medible, entonces eso quiere decir que esto nos va a permitir tener un seguimiento del proceso para poder identificar si es eficiente, eficaz. Entonces, en lugar de decir mejorar las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes a través de la utilización de Khan Academy a lo largo del año escolar, se puede decir mejorar las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes a través de la utilización de Khan Academy, demostrado el logro de misiones de manera incremental cada semestre. Puede ser que mi objetivo no lo ponga, ¿sí? Porque si no puede ser extenso, si es que la evaluación va a ser semestral, pero vamos a ver de que en nuestra sección de evaluación, ¿no? Vamos a identificar que podemos colocar un tiempo determinado, ¿sí? Entonces es importante tener tiempos específicos para poder medir.
nuestros resultados. Tiene que ser alcanzable, ¿no? Tener metas que realmente sean realistas. Entonces, en lugar de decir algo que puede ser muy imposible, como lograr que todos los estudiantes cuenten con un dispositivo personal para el desarrollo de actividades de aprendizaje aula, podemos decir contar con un set de dispositivos móviles en la biblioteca escolar que pueda ser alquilado bajo reserva del desarrollo de actividades del aprendizaje. No necesariamente vamos a ponerlo en los objetivos, pero podemos considerar esto también para el desarrollo de nuestra innovación. Cuando hablamos de relevante, decimos de que tiene que ser importante. Que sea un reto, ¿no? Que realmente signifique un avance para la institución. Entonces, en vez de decir algo que no aporte necesariamente a la solución, como por ejemplo incorporar pizarras inteligentes para fomentar la participación activa de los estudiantes, podemos decir implementar diferentes dispositivos o puede ser implementar aplicaciones, ¿no? Para favorecer los aprendizajes autónomos. No necesariamente la institución tiene todas estas herramientas y obviamente tenemos que ser realistas, si no, eso no se va a poder cumplir. Y finalmente, fijar plazos. Entonces, es importante mencionar, por ejemplo, si esto va a ser semestral, si va a ser bimestral, si es que se va a lograr todo esto al finalizar el año. Entonces, si no tenemos tiempos, pues probablemente no tengamos claro un sendero o un momento de poder determinar en el proceso si todo está yendo de una manera adecuada. Entonces, nuevamente estos son ejemplos de cómo se puede plantear un objetivo, pero también no es necesario mencionar de pronto en el objetivo general, pero sí considerar en el desarrollo del plan de innovación. Entonces, es una forma de evaluar básicamente si estamos yendo bien con nuestros objetivos. Y como paso 2, para esta sesión, porque ya vamos a continuar la parte 2 todavía en la siguiente, en las siguientes sesiones vamos a ir conociendo qué vamos a ir desarrollando. Entonces, no se preocupen que por ahora vamos a quedarnos hasta la definición de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que mencionaba? ¿A qué se refiere esta definición de los resultados? Pues que estos resultados tienen que ser coherentes con los objetivos que hemos planteado en el paso 1. Entonces, tienen que, en este caso, permitirnos aliviar o eliminar las causas del problema y que nos puedan ayudar en el monitoreo y en la evaluación de la innovación. Entonces, podemos justamente pueden utilizar este formato o también pueden ustedes modificar el formato si consideran que puede ser más beneficioso, pero lo que se espera encontrar es, uno, el resultado. ¿Qué es el resultado? Responde al qué y al quién. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Entonces, por ejemplo, podemos tener en este caso un caso. Vamos a ver cuál es el caso. El caso es mejorar las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes de cuarto grado de primaria a través de la utilización de Khan Academy, trabajando con autonomía para completar misiones de manera incremental cada semestre, obteniendo el Budget Mastery del grado que cursa al finalizar el año escolar. Entonces, ese es un ejemplo de un objetivo que podemos plantear. Entonces, ahora tenemos que plantear qué resultados y cuáles son los indicadores que tienen que ser observables y comprendidos por todos los actores. Y eso resalta, ustedes mismos lo mencionaron, que todo tiene que ser comprensible. Entonces, podemos tener 3 resultados a partir de este caso. El primer resultado puede ser los estudiantes tienen habilidades lógico-matemáticas, aritmética y álgebra básicas. Entonces, ese es mi primer resultado. Mi segundo resultado puede ser los estudiantes desarrollan y aplican sus habilidades lógico-matemáticas, aritmética y álgebra de manera autónoma. Y mi tercer resultado, porque voy a trabajar en este caso con los docentes también, puede ser los docentes diseñan sesiones de aprendizaje de matemáticas integrando las TIC de manera pertinente. Entonces puede ser también que esto, en este caso, considera a los docentes para tener un resultado más pertinente. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a lograr este resultado? Por ejemplo, el primero al inicio del año.
porque es un resultado más de base, ¿no? Una línea base de la situación que puedo encontrar en los estudiantes. Lo segundo que espero encontrar es al final del año escolar y lo de los docentes al integrar el proyecto en la escuela. ¿Cuánto? Entonces tenemos que determinar no solo el tiempo para el logro del resultado, sino también cuánto es lo que espero encontrar. En el primer resultado, pues esperamos tener un nivel de entrada del 50% en un nivel tal, del 30% en un nivel tal y el 20% de los estudiantes en un nivel tal. En cuanto al resultado 2, pues esperamos que al finalizar el 100% logre un nivel esperado tal. Pero también puede ser que sea un 80%, un 90%, dependiendo del histórico, de la experiencia previa que ustedes tienen con la población. Y finalmente, pues el tercer resultado, espero que el 100% de los docentes implemente sesiones de esa índole. Entonces nos damos cuenta que tenemos resultados, que establecemos un tiempo definido, que esto planteamos cuánto, o sea, cuál es justamente lo que espero encontrar, ¿no? En cada resultado y cómo lo observamos, es decir, los indicadores, cómo observo los indicadores que ya he mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo observo estos indicadores? Puede ser en el primer caso los resultados del inicial, de la prueba inicial. En el caso del resultado 2, ¿cómo observo estos indicadores? A partir del porcentaje de emisiones de Khan Academy completadas por bimestre, horas de dedicación, es decir, pueden ser varias maneras de poder de pronto evaluar un mismo resultado. Y finalmente, pues, en el tercer resultado podemos usar el porcentaje de estudiantes que realiza la formación, porcentaje de docentes que integra de manera óptima las TIC en sus sesiones. Entonces, como se dan cuenta, podemos utilizar diferentes formas de evaluar un resultado, no solo una, porque puede ser que el resultado sea tan complejo y las actividades también, entonces necesitamos diferentes formas de observar los indicadores. Ya cuando vamos a ver las siguientes secciones en las otras sesiones que vamos a tener en el taller, vamos a darnos cuenta que este cuadro se va a incrementar, se va a incrementar. Entonces vamos a ver que también podemos de pronto integrar las formas por las cuales vamos a medir, ¿no? Por ejemplo, como mencionó nuestra colega, es de que ya puedo a través de un cuestionario utilizar encuestas u otros instrumentos que nos pueden ayudar a poder observar estos indicadores. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no es así, podemos usar nuestras manitos. Karen, vamos a tener un ejemplo, muy bien, gracias Noelia. Vamos a tener un Sí, ejemplo de un ok. proyecto desarrollado con todos estos pasos, ¿sí? Así que no se preocupen en ese sentido. Profesora, una pregunta. Sí, María Luz. Tenía entendido que los objetivos específicos estaban relacionados con eh, lo que pueden aportar para lograr el objetivo general. Ujú. Pero también, sí, efectivamente, ¿no? Cada uno de ellos tengo que ver con qué indicador voy a lograr darme cuenta que se logró. Es más o menos lo que he entendido. ¿Es así, profesora? Exactamente. Entonces, si plantean, por ejemplo, objetivos específicos, incluso va a ser más sencillo establecer resultados. Entonces, por ejemplo, un objetivo específico puede ser, en el caso de este objetivo, puede ser, por ejemplo, lograr o desarrollar bueno, primero, ¿no? Identificar las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es mi resultado? El que está aquí. Los estudiantes tienen habilidades lógico-matemáticas. Entonces, como que facilita mucho más el lograr el objetivo general. Entonces, sí, todos esos objetivos específicos nos ayudan a poder lograr el general. Y para eso necesitamos identificar la base, luego desarrollar tales habilidades, luego de pronto capacitar a los docentes. Entonces, estos objetivos específicos nos ayudan al general y nos es más fácil poder hacer estos resultados que ustedes pueden ver en el cuadro. Gracias, profesora. Gracias, María Luz.
¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, creo que todo, hasta aquí estamos bien. Como les decía, voy a poder subirles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un trabajo completo. Nuevamente, no es perfecto, así que no sé, o sea, es una guía, no es que tal cual lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es una guía, es un ejemplo que nos autorizó un grupo pasado, entonces lo pueden usar para este trabajo. Muy bien, entonces estamos finalizando. ¿Cuáles son las orientaciones que tenemos? Vamos a empezar ya con la revisión de la unidad 2, ¿sí? Que igual vamos a seguir desarrollando en las próximas semanas. Entonces, en ese sentido, no se preocupen en cuanto a que nos vamos a perder algún contenido, lo vamos a ver todo aquí. Y vamos a empezar ya a poder desarrollar nuestra actividad 2, que es el primer entregable. Entonces, voy a compartirles el cronograma para hacer como vamos a recordar. Voy a compartir mejor toda la pantalla. Muy bien, entonces, como podemos ver, aquí está nuestro cronograma. Y ahora nos encontramos en la videoconferencia 2. Hemos visto justamente ejemplos de lo que vamos a ir haciendo y vamos a empezar ya con la actividad 2, que es como la actividad mayor de este taller, que es nuestro proyecto de innovación. Entonces, algo que también quiero recordar es que ya hemos empezado la actividad 1, la actividad individual de foro de discusión, y recuerden que finaliza el martes 5, así que no hay una ampliación de esa fecha, que por favor, colegas, les pido que podamos cumplir este límite que tenemos, ¿no? Y ustedes, ¿dónde pueden encontrar esas actividades? En actividades calificadas, ¿no? Actividades calificadas, aquí está el foro, que ya está en proceso, como nos damos cuenta, ya tenemos colegas que lo han hecho, en este caso Noelia, Carmen. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como sé que, por ejemplo, ya hay personas que han hecho esta actividad, si bien en, voy a retroceder, acá está, en las indicaciones mencionamos que tienen que ser un comentario a 3 colegas. Por esta ocasión les voy a pedir, aquí está, realiza comentarios a 3 compañeros. Vamos a considerar que sea un comentario, ¿sí? ¿Les parece? Porque sé que algunos ya han hecho el trabajo, ¿no? Como hemos visto. Entonces, para no de pronto perjudicar, porque sé que algunos por sus tiempos de pronto lo van a hacer un día antes, entonces lo que se va a considerar es solo un colega. ¿Está bien? Ahí veo sus manos, si les parece. Creo que solo a Mónica le parece. Se considerará para María Luz y Mónica. Es una broma. Está Para bien, Noé. profesora, gracias. No, Solo a gracias a uno. ustedes. Comentarios a un Glory. compañero nomás, profesora. Exacto, Gracias. solo un compañero. Conectamos. Conectamos uno. Gracias. Me alegra mucho. Gracias, Lourdes. Gracias, Glory. Entonces, bueno, ahí sí reaccionaron todos. Muy bien, entonces, se va a considerar a un compañero. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, tranquilos en ese sentido, porque sé que algunos me van a escribir, no, pero no escriben más personas, solo a uno. Ok, entonces, el martes a las 11:59 va a estar cerrado esta actividad. Entonces, les pido en ese sentido que tengamos marcada esa fecha. Muy bien, entonces, estamos aquí nuevamente, retrocedemos, aquí estamos. Vamos a empezar el estudio de la unidad 2, que ya lo hemos empezado el día de hoy, como una explicación, y vamos a tener un primer entregable. Nuevamente, estas entregables, entrega 1 y entrega 2, no tienen calificación, ¿sí? No tienen calificación, pero eso no quiere decir que no vamos a avanzar, por el contrario. Tampoco las exposiciones que ustedes ven aquí tienen calificación, pero son un espacio para poder retroalimentar y poder profundizar la entrega escrita que van a tener. Entonces, este viernes 8, ¿sí? Viernes 8 de septiembre, van a ser la primera entrega de la actividad 2.
lo va a entregar solo el coordinador del grupo, del equipo, ¿no? Va a entregarlo por Paideia y al siguiente día lo va a exponer. Karen, tengo que hacer un PPT de este proyecto, no necesariamente, pueden usar su mismo archivo para explicar, pero ahora atentos a cuál es la indicación. La indicación es de que para la próxima semana, cada equipo, bueno, va a seleccionar una persona, puede ser dos también. La cuestión es que en este caso se considera el tiempo de exposición que son 15 minutos, ¿sí? Entonces yo les voy a estar indicando, se acabó el tiempo, ¿no? 15 minutos de exposición de su avance, en este caso su entrega 1, para que tengamos luego otros 15 minutos para poder retroalimentar. Karen, yo soy de otro equipo, ¿puedo dar mi opinión al otro equipo? Claro que sí, estamos en un equipo, bueno, este es un grupo muy enriquecido por profesionales, muy buenos, destacados, entonces la idea es de que podamos apoyarnos entre todos. Entonces, cuando exponga un equipo, podemos el otro equipo de pronto darle comentarios, una retroalimentación que también desde nuestra experiencia puede ayudar, ¿no? Entonces, esa es la idea. La exposición en este caso va a ser la técnica para poder comprender más su entrega escrita y poder fortalecer la retroalimentación. Entonces, ya saben que la próxima semana es la exposición. 15 minutos no es calificado, así que no se preocupen en ese sentido, pero sí vamos a avanzar todo lo que podamos según las indicaciones. Entonces, voy a... Aquí está. Entonces, ¿dónde encontramos las indicaciones? Regresamos nuevamente a actividades calificadas, ¿sí? Actividades calificadas, y nos vamos a actividad número 2. Actividad número 2. Entonces, ustedes pueden encontrar en la actividad número 2, entrega 1, entrega 2 y entrega final. Estos son los espacios para subir el trabajo. El avance 1 que nos toca el viernes que viene y sábado exposición. Luego tenemos el avance 2 y la entrega final. Como les mencioné, tenemos un ejemplo de trabajo final. Este es un ejemplo de un trabajo final. Nuevamente no es perfecto, pero es el que sigue en mayor medida las indicaciones. Entonces, este es un trabajo final que lo van a tener como ejemplo. ¿Y dónde están las indicaciones? Aquí, indicaciones para actividad de evaluación 2. Entonces, en este documento amplio vamos a encontrar las indicaciones para la entrega de avance 1, para la entrega de avance 2 y para la entrega final. Entonces tenemos, aquí están justamente las indicaciones. Para el proyecto ya final se pide de que utilicen Arial 11, interlineado simple, utilizar el sistema de citado APA. La forma en la cual tenemos que poner el nombre de nuestro archivo está aquí. Y aquí mencionamos justamente las indicaciones. Esta es la estructura que ustedes pueden ver igual en el ejemplo. ¿Qué es lo que va a tener nuestro proyecto? La justificación del problema con sus diferentes ítems, objetivos y resultados esperados, estrategias de implementación y sostenibilidad y comunicación. Esta es la estructura general. Y como ustedes saben, pues ocupa un espacio relevante en cuanto a nuestra calificación. Tenemos la rúbrica para poder autoevaluarnos y saber pues qué es lo que se va a calificar en el proyecto. Entonces, ustedes como docentes pueden usar este instrumento para que puedan autoevaluarse en el trabajo final. Aquí está toda la rúbrica. Y algo que hay que recalcar es de que si bien esto va a ser un trabajo en equipo, pues que va a haber al final de todo, va a haber un espacio de coevaluación. Obviamente, este anexo lo van a presentar al final de todo el trabajo, ¿sí? Entonces, cada uno puede subirlo, obviamente, también en Paideia por separado, si es que no quieren que otra persona lo vea, o también lo pueden consolidar en el mismo trabajo al final como anexo, la coevaluación. Es decir, yo voy a coevaluar a mis otros colegas. Y en base a eso, un promedio se va a ver si es que la nota es igual para todos o hay diferencias, ¿no? Como
dependiendo del compromiso que evalúen los otros compañeros. Y es un promedio, en este caso, esto no es de que solo se considera lo que hizo una persona, ¿no? Sino todos en general, el equipo. Entonces, esto lo van a llenar al final individualmente. Cada persona va a poner ahí su nombre y apellido de participante evaluador y va a evaluar a sus otros compañeros. Anexo 2. Para el viernes tenemos nuestro primer entregable del proyecto final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio de hacer una lista de problemas, determinar criterios para priorizar un problema, el árbol del problema y el listado de potencialidad. Karen, ¿puedo hacerlo en otro documento? Claro, para poder justamente adaptar también el formato. Pueden hacer cambios en el formato, la cuestión es que cumplamos con el sentido de lo que se pide. Pueden cambiar la grafía. Y finalmente, esto tenemos pues la estructura que esperamos en este primer avance. Entonces, el primer avance tiene que tener la parte 1 de identificación del problema que hemos visto hoy, y la parte 2 de identificación de objetivos y resultados. Y algo muy interesante de estas indicaciones es de que hasta se describe qué va en cada parte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? El resumen es difícil que lo coloquen porque el resumen normalmente se hace al final. Así que pueden ir avanzando algo de ese resumen. Justificación del proyecto, que es la presentación sintética de la problemática. Esto quiere decir que en la descripción del problema es el detallar el problema, justificar la necesidad. O sea, también hemos descrito en este documento las indicaciones específicas de cada parte. Entonces, es un gran apoyo. Y vamos a llegar hasta objetivos y resultados esperados. Eso es todo lo que vamos a hacer para esta primera entrega. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Podemos variar, como usted dice, el esquema, ¿no? De repente, de la parte del problema, podemos crear otro esquema y eso sí, ¿no? Claro, exactamente. La cuestión es que sigamos el objetivo en todo caso. Por ejemplo, si en este caso se plantea un árbol del problema y ustedes quieren utilizar un gráfico diferente al que hemos visto en esta presentación, lo podemos hacer, pero la cuestión es de que igual sigamos reconociendo las causas y los efectos, por ejemplo, Ok. ¿no? Ujú. Gracias, Luz. No sé si tienes otra pregunta o todo ok. Muy bien, creo que está claro por lo que escuché. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, igual solo para recalcar que este mismo archivo también tiene las indicaciones del segundo entregable, ¿sí? Así que ya tenemos desde aquí toda la información que necesitamos para nuestro proyecto, que es la actividad número 2 de nuestro taller y que está subdividido en entregas, avances que no tienen calificación y la entrega final que sí tiene. Entonces, hasta aquí, eso sería todo con respecto a esta sesión. No sé si hay alguna consulta más. Creo que no. Espero, no sé si es de pronto el cansancio, estamos llegando al final de esta diplomatura, como dijeron algunos al inicio, por fin. Sí, sé que no en el mal sentido, sino en esto de que estamos lográndolo y eso es una alegría, ¿no? Hay que festejar. Entonces les agradezco nuevamente por estar aquí, una sesión más. Nos vemos la próxima sesión, sin antes recordarles que pueden escribirme con confianza a mi correo, si es que de pronto aún hay alguna duda. Esto, no duden en poder hacerlo. Estoy poniendo en el chat nuevamente mi correo y espero que sigan teniendo un buen fin de semana. Les deseo todo lo mejor, bendiciones y nos estamos encontrando la próxima sesión. Cuídense mucho, fuertes abrazos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, Hasta la Luz. próxima. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profesora. Hasta el Gracias. próximo sábado. Hasta el próximo sábado, María Luz, José, gracias.